Estado enseñando, amados hermanos, toca hoy la puerta de Efraín. Dice Nehemías capítulo 12, versículo 39. Nehemías capítulo 12, versículo 39. Miren, aunque somos hermanos pocos, estas son las cosas que Dios hace para poder tener a un pueblo, hermano, instruido en su palabra y, hermano, llenos de su espíritu. Del pueblo de Israel, de aquella multitud del pueblo de Israel, pocos siguieron a Jesús, pocos, hermano. Y primero llevó a 12, hermanos. Y aún aquella gran multitud de 5,000, multiplicado por sus hijos y por todos los que pudieron haber andado ahí, cuentan de que eran como 25,000. Y después de haber y maravillas que Dios mostró de milagros ahí, se fueron. Así que, hermanos, no nos cansemos de hablar las buenas nuevas. Dice ese texto, Nehemías capítulo 12, versículo 39. Y desde la puerta de Efraín hasta la puerta antigua, y a la puerta del pescado, y a la torre de Hanalel, y a la torre de Mea, hasta la puerta de las ovejas, y pararon en la puerta de la cárcel. Oremos, Padre, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a interpretar correctamente, Señor, tu palabra. Padre, que sea tu Espíritu dándonos de comer, porque lo necesitamos, Señor. Necesitamos, Señor, tu pan, tu maná, Señor, diario. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, tenemos hambre, Padre, y sed, Señor, de justicia. Señor, llénanos de ese maná que provino del cielo, Señor, una salvación tan grande, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Tengo aquí, amados hermanos, porque esta es una puerta que es, hermanos, la que continúa después de la puerta dorada que hablamos el día domingo. Sería la puerta, la 10ª puerta, la 11ª sería la cárcel, y terminamos nosotros con la puerta del juicio. Ya nos faltan 3 para terminar, mire, el estudio, únicamente la restauración de las puertas de Jerusalén. Esta puerta de Efraín se menciona en el pasaje capítulo 12, versículo 39, del que leímos. No se menciona en el capítulo 3 que nosotros estábamos leyendo. En el capítulo 3 únicamente se mencionan las 10 puertas. Si siguiéramos ese orden, la puerta que seguiría era la puerta del juicio. Entonces, hay algunos historiadores que ubican esa puerta de Efraín dentro de las murallas de Efraín, como una muralla posterior a esa muralla que estaba para protegerse de los enemigos. Si entraban, entonces tenían que pasar por la puerta de Efraín todavía. Pero hay algunos pasajes de las Escrituras, como este que leímos, donde narra de que posiblemente entonces estuvo, dice, en el lado norte, que es este lado, junto a las puertas de las ovejas y del pescado, y a la puerta vieja. Esa puerta vieja se conoce también como la puerta de la esquina. Ese texto que hemos leído dice, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta antigua y a la puerta del pescado, entonces posiblemente estuvo un poquito más abajito de la puerta de la esquina. Y el texto de Segunda de Reyes 14:13 es un poco más claro al hablar acerca de la puerta de Efraín. Dice ese texto, Segunda de Reyes 14:13. Entonces Joás, rey de Israel, capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, dice, hijo de Ocosías, en Bet-Semes. Después vino a Jerusalén, y ahí dice, y derribó el muro de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos, es decir, 180 metros. Esa puerta, lo que está hablando el versículo 13, habla acerca de que posiblemente estuvo en las murallas,
juntamente con la puerta antigua, juntamente con la puerta del pescado y juntamente con la puerta de las ovejas, en ese lado norte del muro. Estuvo ahí esa puerta. Una de las celebraciones más importantes que se podían hacer en esa puerta de Efraín es la celebración de los tabernáculos. Yo no sé si se acuerdan ustedes qué es la celebración de los tabernáculos, pero son una de las 7 fiestas más importantes de Israel. Esas 7 fiestas dentro de las celebraciones de Israel hablan mucho acerca de lo que es la iglesia y el misterio de lo que es la iglesia. La Pascua, la celebración de la Pascua, cuando se habla acerca de ello, es acerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. La fiesta de Pentecostés habla acerca de la caída, ese descendimiento del Espíritu Santo sobre sus hijos. Esta fiesta de los tabernáculos era una fiesta que se hacía enfrente de la puerta de Efraín. Había una plaza y ahí se conllevaba la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de Sukkot en hebreo. Era que hacían pequeñas casitas, como que fuera, nosotros decimos allá en mi país, de champa, ¿va? Pero no sé, como casitas de madera. Entonces ahí se hacían, dice Nehemías 8:16, el pueblo construyó tabernáculos en la plaza de la puerta de Efraín, como parte de las festividades, dice, del Sukkot, o de la fiesta de los tabernáculos. Esa pequeña o choza o casita o Sukkot era adornada con frutos, por parte de que era parte de la celebración de la cosecha. Y se decoraba, hermanos, la mesa se decoraba con esa abundancia de frutos y simbolizaba una gratitud por la cosecha que Dios había dado en ese año. Al pasar por ese lugar y a leer las Escrituras, hermano, no me cabe imaginar de que una persona no pudiera percibir lo que se estaba pasando por ahí, porque no solamente era una celebración, sino que también habían dichas especias que las sacudían y se olía. Entonces, cuando se hacía esa festividad era algo notable. La puerta de Efraín es una declaración de fe y esperanza, de volver a retoñar y a madurar o a dar fruto. Ese significado de Efraín proviene, hermanos, posiblemente, el nombre de esa puerta posiblemente es porque iba a dar a donde estaba la tribu de Efraín. Por eso creo yo más de que esa puerta estaba junto a la puerta antigua o a la puerta vieja. Entonces se le pone ese nombre porque iba a dar frente a la tribu de Efraín. Una de las pocas nombres que tiene como tribu, no tiene otras puertas no tienen nombre de tribu, solamente es esa puerta de Efraín. Ese significado de Efraín es dar fruto, y es el nombre de uno de los hijos que José le puso a uno de ellos. Y en medio de una aflicción y de una gran dificultad, el Señor lo hizo poner ese nombre porque Él estaba demostrando que en medio de una situación difícil es posible dar fruto. Dice Génesis 48, hablando acerca de una bendición que Dios da por medio de la boca de Jacob. Antes de morir, José, ya siendo rey y con sus 2 hijos grandes, uno de ellos es Efraín y otro es Manasés, los lleva a que puedan dar esa bendición. Y entonces José se le ocurre la idea de ponerle uno a sus hijos a la derecha y otro a su izquierda. José entiende de que el mayor debe ser bendecido, pero nosotros ahora que sabemos la Escritura, hermano, Dios le place, hermano, porque conoce los corazones, bendecir al menor, hermano. Y
él empieza a dar una profecía. Y José lo interrumpe en medio de esa palabra de bendición, de fruto. Y le dice, padre, te estás equivocando, no es él el mayor, le dice. Y él le dijo, ya lo sé, hijo, yo lo sé. Y empieza a bendecir una bendición, hermano, rica en abundancia a Efraín. Y es esa bendición, hermanos, de Efraín que quiero compartirles. Pero mire, en el desarrollo que tuvo Israel, porque así en algunas escrituras le hablan a Jacob como Israel, ya puesto, ya no se habla de Jacob, sino como Israel. Dios siempre quiso encontrar buen fruto en Israel, en la descendencia de Jacob. Pero cada vez que iba a encontrar fruto, no encontraba buen fruto. Lo que iba a encontrar, hermanos, eran frutos para sí mismos. Dios ha plantado a Israel como una viña preciosa. Usted, hermano, usted planta una viña o un naranjal para su vecino o para usted. Usted lo planta para usted y va y busca los frutos del costo que le produjo eso. Pero el Señor no encontraba frutos, hermanos. Mire Isaías 5:1, hablando acerca de los frutos que Dios quería encontrar en Israel. Él dice que esa era como un cántico, dice, quiero cantar ahora por mi amado, el canto de mi amado a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. La cercó y la despejó de piedras. Luego plantó en ella vides escogidas en medio del campo y la levantó una torre. Además construyó un lagar. Esperaba que su viña diera buenas uvas, pero dio uvas silvestres. Ahora, habitantes de Jerusalén, les dice, hombres de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podía hacer a mi viña? ¿Qué más yo le podía haber hecho? ¿Cómo es que dio uvas silvestres cuando yo estaba esperando que diera uvas buenas? Pues voy a mostrarles lo que haré con mi viña. Mire, él antes de decir, cuidado, me juzgan, porque quien la plantó fui yo, quien quitó las piedras fui yo. Y él dice, voy a hacerles ver lo que haré con mi viña. Voy a mostrarles qué haré con mi viña. Le quitaré la cerca para que sea consumida. Abriré una brecha en la muralla para que sea pisoteada. Haré que se quede desierta. Nadie la podrá ni cultivar. No crecerán en ellas cardos y espinos. Y ordenaré que las nubes no se derramen lluvia allí. Qué tremendo, hermano. En realidad, dice, la viña del Señor de los ejércitos, y él dice, es la casa de Israel. Y los hombres de Judá son la planta que en él se complace, pero esperaba justicia y solo halló injusticia. Esperaba equidad y solo halló iniquidad. El Señor ha plantado una viña en nosotros, hermanos, y espera encontrar en nosotros justicia. Espera en nosotros hallar equidad. Pero según Oseas, hablando de Israel, dice que Israel era una viña frondosa. Para aquellos que estén apuntando, Oseas 10:1. Es una viña frondosa que da fruto a sí misma. A sí misma se da fruto. Conforme a la abundancia de su fruto se multiplicó sus altares. Así que el fruto que estaba dando Israel era para sí mismo. No era para Dios. Era un fruto de idolatría. Dice Jeremías 8:10, los consumiré, dice Jehová. No habrá uvas en la vid, ni higos en la higuera. Consumiré la vid y la hoja se caerá. Es decir, el Señor prometió que esa vid se secara, que esa higuera se secara. ¿Por qué, hermano? Es una decepción tremenda haberle metido tantas horas de trabajo, hermano, a una tierra que usted sabe que fue fértil y no dio buen fruto. Es una decepción.
Y el Señor promete, dice, que haré secar esa vid y esa higuera. Y nosotros recordamos, hermanos, que el Señor, después de entrar por la puerta dorada, para aquellos que estén apuntando, hermanos, Mateo 21, no quiero leer tantos textos, pero en Mateo 21, Él entra con la burriquita, hermano, a la puerta dorada. Y entran saludándolo de palmas, Hosana, Hosana. Él entra después al templo, derriba, hermano, las mesas. Y eso en Jerusalén. Y caminando se acerca a una higuera, hermano, que no tiene fruto, hermano. Y esa higuera, el Dios de gloria dice, nadie más comerá fruto de ti. Nadie más comerá fruto de ti. En una representación, hermano, de lo que representa Israel y el cumplimiento profético de esas escrituras que les acabo de leer. Ahora, hermanos, necesitamos en Dios ser agradables. ¿Cómo podemos ser agradables si la única fuente, hermanos, de alimento fue seca? Israel tenía que ser una luz a las naciones. Bueno, Dios, el Padre, planificó que en Cristo, hermanos, fuera ese alimento para las naciones, esa luz también quisiera abundar y que fuera una fuente de abundancia para muchos. El Señor, hermanos, proviene de Belén. Efraín tiene una raíz y la raíz, aunque significa fructífero, que es Efraín, hay una raíz que se llama Efrata. Efrata. Diría Efrata, hermano. Es una abundancia, pero es algo más que abundancia. Es aumentar, es crecer, es ser fértil, es ser fructífero, es multiplicarse a pesar, hermanos, del dolor. Es producir a pesar del rechazo. Qué difícil, hermano, es tener una vida de multiplicación cuando hay tanta oposición. Pero cuando se habla de Efrata, se habla de en realidad de ser fértil cuando los demás son duros de corazón. Efrata significa, hermano, estar gozoso en medio de tiempos de dificultad. Es alguien que tiene la capacidad para crecer y dar fruto para madurar. No sé si usted se ha visto plantas, hermano, que son nacidas en lugares difíciles, hermano, y de repente usted dice, no va a dar fruto. Hermano, la vez pasada miré cortado, hermano, lo que es el tronco y una ramita y con un mango, hermano, fruto ahí. Y usted, qué tremendo. Esa planta en medio de esa dificultad, Efrata, hermano, dio fruto. Dio fruto en un momento difícil. Y esa raíz, hermano, de Efrata, también en muchos lugares cuando se habla en una similitud a Belén. Y usted sabe quién nació en Belén, ¿verdad, hermano? El que nos dio abundancia de pan, hermano. Abundancia de vida eterna. Qué tremendo, hermano, que cuando le está diciendo Jacob la bendición a Efraín, él empieza a narrar la dificultad que tuvo. Y él dice, mi Raquelita, te voy a contar una historia, porque hermano, los ancianos se ponen un poco melancólicos, le cuento a la edad, hermano. Y usted les pregunta dónde está el café y le empieza a contar, siéntate, hijo, te voy a decir cómo pasó todo. Y él empieza a contarle y a narrarle en ese Génesis 48, cómo él en medio de la dificultad tremenda. Y hermano, me movió, hermano, cuando él dice, se murió mi Raquel. Se murió mi Raquel. Hubiera dicho, se murió mi esposa, pero él le dice, mi Raquel. Se murió mi Raquel, la que amaba, hermano, la que amaba.
Y él dice, antes de llegar a Belén, antes de llegar a Efrata. Y en la Biblia dice, Efrata, conocida como Belén. Dios, qué tremendo que en medio de situaciones difíciles, hermano, nosotros tengamos esa capacidad para poder agradar a Dios. Porque pueden salir sentimientos en nosotros de queja, sentimientos de rechazar el propósito de Dios en nosotros. El Señor ya se olvidó de mí. Y esa es la historia que le está contando Jacob. Y le está profetizando Efrata. Va a abundar en medio de días difíciles, en medio de situaciones extremas. Efrata es la restauración de la puerta de Jerusalén. Pero al restaurarla es una declaración de fe y de crecimiento. Es una declaración espiritual que aunque, hermano, vivamos tiempos difíciles, debemos de aprender a dar frutos. En la escasez, aprender, aunque se viva en medio de tiempos peligrosos, aprender a dar el mensaje de la palabra, hermano, y no esconderse. En medio de aquellos tiempos difíciles, la generación del primer siglo no se fue a esconder, hermano. Los iban persiguiendo de ciudad en ciudad y de ciudad en ciudad iban dando lo que es el mensaje de las buenas nuevas. El apóstol Pablo habla de esto, hermano, y dice en Filipenses 4:11, un texto muy conocido, hermano. Entonces dice usted Filipenses 4:13, sí, hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero el contexto, hermano. Pablo no estaba allá en las Bahamas, hermano, pasando vacaciones. No estaba en un yate de lujo. No estaba en un hotel 5 estrellas. Pablo estaba en prisión. Y está escribiendo la carta a los hermanos de Filipo. Y él les dice, Filipenses 4:11, no lo digo porque tenga carencia, porque me falte. Y él dice, porque he aprendido a hacer lo que poseo sea suficiente para mí. Mire, ¿y qué tienes, Pablo? Estás en prisión, Pablo. Es suficiente lo que yo tengo, dice Pablo en prisión. He aprendido. El versículo dice, sé vivir en necesidad y sé también estar en abundancia. En todo, y en todo he sido entrenado. Algunas versiones dice capacitado, otras dicen enseñado, tanto para estar saciado como para tener hambre, tanto para la abundancia como la escasez. Y ahí sí, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en el que da la abundancia, que me fortalece. Todo lo puedo Efrata, en el que me da fuerza. No se refiere, hermano, a dar frutos sin la capacidad de obstáculo. La vida cristiana no es esa. La vida cristiana se trata de una carrera de obstáculos, hermano. Y de pasarlos o caerse y levantarse a pesar de esos obstáculos. Porque todo, ahí sí, lo podemos en Cristo, que nos da esa capacidad y esa abundancia de fuerzas, a pesar de que no tengamos ninguna, para pasar esos conflictos. Mire, en primer momento encuentro en Pablo esa capacidad de contentamiento en cualquier tipo de circunstancia. Hay unos que dicen, hermano, no, ahorita que salga de prisión, ahorita que salga de esta cosa que siento que es como una cárcel, yo voy a predicar tu palabra, Señor. El apóstol Pablo enseña otra cosa. El apóstol Pablo que enseña que en medio de esa situación en la que podamos estar, podemos ser ejemplo y testimonio. El apóstol dice, he aprendido a estar satisfecho sin importar mi situación, ya sea que tenga una abundancia o padezca necesidad, o esté bien alimentado, o con hambre, o encarcelado. Pablo aprendió que la fortaleza de Cristo le permite encontrar contentamiento, alegría y abundancia de paz, hermano, en cualquier situación. Pablo supo lo que es ser fructífero. Fue restaurada esa puerta de Efraín en él. La Escritura habla, hermano, que
que separados de Cristo nada nosotros podemos hacer. ¿Cómo podremos llevar fruto fuera de la vid? Y es que la única manera de que nosotros podemos glorificar al Padre, honrar al Padre, es dando frutos, hermano. Es dando frutos. Dice Juan 15:1. Jesús continuó diciendo, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Mire, que aquellos textos que habíamos leído, había dicho el Señor que había plantado una vid de Israel. Y prometió secarla. Pero Él no ha prometido, hermano, dejarlos solos. Él prometió que todos los días estaría con nosotros. Y en Cristo hizo la vid verdadera. En Jesucristo. Por eso, hermanos, de ambos pueblos hizo un solo pueblo. Un solo pueblo. No hay dos pueblos, un solo pueblo. Y Jesús continuó diciendo, yo soy la vid verdadera. Aquella vid se secó, no dio fruto. Pero Cristo es el verdadero abundante del Padre. Es aquel que da fruto al Padre. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cuida. Dice el versículo 2. Él corta todas las ramas que en mí no dan fruto. Poda y limpia cada rama y cada fruto para que así produzca más. Pablo se refiere a esto, a decirnos que los gentiles éramos, hermanos, silvestres, ramas silvestres, que no éramos de la vid verdadera. Pero aquellos que no creyeron en Cristo Jesús fueron cortados, desgajados. Y nosotros como ramas silvestres fuimos puestos allí. Eso lo dice en Romanos 9. Fuimos injertados por misericordia, hermano, allí en ese lugar. Entonces dice, Señor, mi mensaje ya los ha limpiado ustedes. Él habla una parte del mensaje. Dice, mi palabra los ha limpiado. Porque el versículo 2 dice, mi Padre poda y limpia cada rama. ¿Cuál le falta entonces, hermano? Podar, ¿verdad? Porque Él ha prometido limpiar. Y dice, yo los he limpiado a ustedes por la palabra. Eso es lo que le dijo a Pedro. Señor, no quiero que me limpie los pies, le dice. Y cuando le dijo, no tendrás parte, entonces lávame. Pero él dijo, mi palabra los ha limpiado. Entonces falta lo que es la poda. Dice, quédense en mí y yo me quedaré en ustedes. Ninguna rama puede dar fruto en sí sola, sino que tiene que estar unida a la vid. Igual pasa con ustedes, no pueden dar fruto por sí mismos si no se quedan en mí. Y él termina y dice, yo soy la vid, ustedes las ramas. El que se quede en mí, y lo habla, dice, producirá mucho fruto. Pues ustedes no pueden hacer nada sin mí, hermanos míos. Es un hecho que nosotros vamos a producir frutos estando en Él. Porque no depende de nosotros, hermano. Depende de que nosotros estemos unidos a Él. No he visto aún, hermano, ningún fruto que por sí mismo, hermano, esté solo tratando, hermano, de ayudarse a sí mismo. Sino que todo proviene, hermano, de la vida. ¿Cuál es el fruto, hermano? ¿Cuál es el propósito fundamental del creyente? Es que nosotros hemos sido restaurados, hermanos, para dar fruto, hermano. Hemos sido salvados para llevar mucho fruto. Para eso hemos sido salvados. Y lo dice, hermano, en Juan 5:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto, dice. No, mucho fruto, hermano. A veces nos quedamos cortos nosotros porque en que llevéis mucho fruto, dice, y seáis así mis discípulos. El fruto del creyente nosotros lo hemos conocido en Gálatas, hermano. En Gálatas 5, que habla acerca del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la humildad, la bondad, la fidelidad, hermano, la mansedumbre, el dominio propio. Hermano, pero me fue como condorito así, ya hace un tiempo en que, hermano, caminaba por las escrituras allí y leía
Y decía yo, ese es el fruto del Espíritu. Pero cuando una luz de gloria llegó y supe ver que esas eran características del carácter de Cristo, hermano. Que el Espíritu de Dios mora en Cristo, hermano. Es Dios. Y eso lo ha dado al creyente, aquel que decide ser su discípulo, lleva mucho fruto de paz, de paciencia, de gozo, de bondad, de templanza, de dominio propio, hermano. Antes no podíamos tener ni dominio, hermano, de la boca, peor de las manos, hermano. A veces hablaba y empezaba a hablar el niño y ¡pah! Sonaban los labios, hermanos, así. ¡Qué dominio, hermano! Y a veces el niño lo que quería era contar algo, hermano, sí. Y entonces, pero Dios, ahora nosotros, los que estamos injertados en esa vida, nos ha dado esa capacidad, hermano, de tener dominio propio, de tener paciencia. Y ese es el carácter de Cristo que se debe reflejar en cada uno de nosotros. También externamente, hermano. También internamente. Internamente en nosotros puede salir como una flor, hermanos. Y nosotros miramos y decimos, oh, qué bonito ese árbol. Y lo que está empezando a dar es un pequeño fruto, hermanos. Un pequeño fruto. Y lo miramos. Entonces se refleja en buenas obras. Hace mucho tiempo, una de esas personas que creían que la fe era también incluyendo más obras, que la salvación era más fe y más obras, diciendo que es necesario la fe, pero también es necesaria las obras. Tuve que decirle, hermano, que las obras son el producto de una fe genuina. Y como a veces con palitos y rueditas, tuve que decirle que cualquier hombre que se quiera justificar a sí mismo con obras no va a ser salvo. No va a ser salvo. Porque un corazón redimido, restaurado, va a tener en su corazón el fruto de buenas obras. Pero es una manifestación de acciones de una fe genuina. El apóstol Pablo también decía, he estado entrenado, enseñado, he estado capacitado. En ese versículo de Filipenses 4:12 dice, sé vivir en necesidad. Sé también estar en abundancia. Ahora, muchos apostólogos consideran esto pecado, hermano. Porque no creen posible de que un apóstol esté en escasez. Porque para ellos eso es una maldición, hermano. El apóstol Pablo dice, sé vivir en necesidad. Sé también estar en abundancia, en todo. Y para esto he sido entrenado. Alguna versión dice, he sido enseñado. Pero cuando usted va a buscar esa palabra enseñar, es como un misterio. Un misterio. Un misterio, hermano, es algo que está oculto. Yo le puedo poner aquí esa botellita y esto es un misterio, hermano. Usted ve eso y no sabe qué es. Cuando es quitado, entonces es revelado lo que es el misterio. Por eso el libro de Apocalipsis es Apocalipsis. Significa quitar el velo, significa revelación, significa, oh, yo no sabía esto. La revelación de los acontecimientos del futuro, que nosotros los estamos viendo en nuestros tiempos. Entonces, habla acerca de eso. Y de ese misterio es esa capacidad que da todo aquello que tiene en el creyente. El Espíritu de Dios le da esa fuerza para resistir. Y es Cristo, hermano. Ese misterio que entiende Pablo es que Cristo está en cada creyente, dándole la capacidad de resistencia y de perseverancia a pesar de tiempos duros. Juan 15:5 dice, ciertamente, yo soy la vid, ustedes las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ustedes produciré mucho fruto. El Señor dice, yo produciré mucho fruto. Porque separados de mí no pueden hacer nada. Este es el misterio que entiende el apóstol Pablo. He sido enseñado, he sido capacitado, he sido entrenado. Se me ha revelado, hermanos, que sin Cristo pues no soy nada. Y entonces él dice, todo lo puedo en Cristo que me da fuerza.
porque he aprendido eso. Hay muchas veces que nosotros pensamos, no, de esta yo salgo, hermano. No, esto no es nada para mí. Y permíteme quitarme el saco, hermano. Ya me entré en calor. Y entonces muchas veces decimos, como José. José, amados hermanos, dio fruto en tiempos difíciles, hermano. Pero había un fruto que Dios tenía que sacar de él, un fruto abundante. Él fructificó en la casa de Potifar. Él fructificó en la cárcel, hermanos. Lo hicieron ahí administrador y mayordomo de la cárcel. No se salía, hermanos. Lo mandaban a hacer mandados y regresaba. No se salía de prisión. Pero llegó una ocasión, hermano, en que se hartó de la situación que estaba. Estaba cansado. Probablemente a alguno le haya pasado. Decir, oh Señor, le hablo la palabra a aquel. Veo que cambia, se transforma la vida de aquel. Señor, llega a la iglesia, prospera aquel. Señor, le has dado un carro, una casa, trabajo. A mí no me has dado trabajo, Señor. Mira, me has utilizado a mí para hablar el mensaje, al otro también, hermano. Sus hijos, qué bendición. No, Señor. Y José, cuando tiene la bendición de poder trasladar el mensaje, se le acerca el copero y el panadero. Y él empieza a revelarle lo que va a acontecer debido a los sueños que le trajeron. Y él le dice al panadero que iba a morir. Al copero le dice, mira, tú vas a regresar a servirle al rey. Pero hay una palabra clave, hermano, que le dice cuando le está revelando el sueño. Le dice, acuérdate de mí, le dice. Acuérdate de mí, le dice. Lo que estaba haciendo José era poniendo su confianza en un hombre, hermano. Él dice, bueno, Señor, yo he puesto mi confianza en ti muchos años. Y he ido de mal en peor, dice. Desde el pozo, Señor, me sacaste a servir un impío, el del impío a la cárcel. Yo no sé, yo no quiero quedar peor, Señor. Y le dice, en Génesis 40:14, mire, para que lo lea, hermano. Yo no me estoy sacándole la manga. Lo más leer del 12. José le dijo, esta es la interpretación de los 3 sarmientos en 3 días. Dice, al cabo de 3 días, el faraón te levantará la cabeza y te restituirá a tu puesto. Y tú le darás la copa al faraón de la mano, como lo solías hacer cuando eras su copero. Y él dice, así que acuérdate de mí cuando recibas ese beneficio. Acuérdate de mí. Hermano, el copero sale y usted cree que se acordó, hermano. No se acordó. José había estado en su corazón dolido, hermano, porque José es un hombre tal como usted y tal como yo, hermano. Cuando hablan de Elías, dice, con pasiones semejantes a las de ustedes, habla en Santiago. Cuando leamos las escrituras, hermano, pongamos cómo se sintió, cómo se sentiría usted en que si alguien le dice, calidad, solo salgo de aquí, de estas, y yo te ayudo, les. Y usted ve que pasan las situaciones, pasa el tiempo y nada, hermano. Bueno, el siguiente capítulo, usted sabe cómo comienza. El siguiente capítulo comienza en Génesis 41:1 y dice, 2 años más tarde, así como esas películas, hermano. 2 años más tarde, 2 años pasó más tarde José, ahí metido en preso. Y el copero, bien, gracias, hermano. Gracias. Porque cuando lo saludan a usted, no sé si le ha pasado en la familia, bien, gracias. Y le están preguntando otra cosa. Pero el copero, hermano, se le había olvidado. ¿Por qué? Porque Dios es el que se encarga de las situaciones que nos pueden pasar a nosotros. O no nos pueden pasar, o nos pasan. En su plena, soberana voluntad están. Dios le estaba enseñando a José que tenía que confiar en él. Había algo en el corazón de José que Dios tenía que enseñarle, que tenía que confiar en la mano de Dios y no en la mano de un hombre. Así que lo dejó 2 años más. ¿Usted quiere quedarse 2 años más, hermano, en la situación que está? Seguro que no, hermano.
Confiemos en el Señor para que el Señor nos haga dar frutos entonces. Mire, en Génesis 41:1 dice, 2 años después, sucedió que el faraón tuvo un sueño y el que él veía de pie junto al río. ¿Quién fue que le dio ese sueño a Faraón, hermano? Fue Dios, hermano. ¿Por qué? Porque había llegado el momento en que aquel don que Dios le había depositado en José iba a producir fruto. Iba a producir fruto. José, el apóstol Pablo, tuvieron que aprender, hermano, el secreto. Tuvieron que aprender el secreto de alabar a Dios, de confesar su nombre, de confiar en Él. Habla de esto, hermanos, el escritor de Hebreos 13:14. Por cuanto a mí, no tenemos una ciudad permanente. Es decir, mis sentimientos no van a permanecer con las cosas naturales. No voy a poner mi confianza en las cosas que veo. No tenemos una ciudad permanente, sino que nos encontramos a la expectativa de lo que está por venir. Esto tenía que estar haciendo José, a la expectativa de lo que Dios iba a hacer, no de lo que el hombre va a hacer. Así que por medio de él, dice, ofrezcamos siempre sacrificios de alabanza. Es decir, dice, frutos de labios que glorifiquen su nombre. Alabanza en medio de cualquier situación. Él dice, no se olviden de la compasión y ni de compartir con los necesitados, porque es parte, hermano, de ser fructífero, porque son estos los sacrificios que le agradan a Dios. El apóstol Pablo, hermanos, en Hechos 16:25, está preso, solo preso, le gustaba pasar, y dice que a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban quejándose. Ah, Señor, otra vez preso. Ya salí de aquella situación, Señor, y otra vez me volviste a meter en esta situación. Señor, ¿cuál es el secreto, hermano? Cantar alabanzas, hermano. Dar gracias. Ese es el secreto que aprendió el apóstol Pablo. Y entonces nuestros labios van a producir frutos de labios que glorifiquen su nombre. Dice, y los prisioneros los escuchaban. Usted se pone a pensar en esa imagen, o algún día ha estado preso, Dios no lo quiera, si no lo he estado, pero se lo voy a compartir. Solo caras alegres hay ahí, hermano. Amargados, usted ve a un lado, hermano, amargado, hermano. Usted ve a otro lado, amargados. El que tal vez pueda estar alegre es que está planeando para hacerle algo a alguien, hermano. Y en medio de todo eso, usted ve a 2 hombres cantando alabanzas, los escucha. Dice, estos están locos. Cantando alabanza porque habían ya experimentado eso. Y dice que repentinamente sobrevino un gran terremoto y los cimientos de la prisión fueron sacudidos. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esto pasó literalmente, hermano, pero espiritualmente también pasó. Ellos cuando cantaban, hermano, cánticos a Dios, dando gracias, oh Señor, te doy gracias, Señor, porque, oh Padre Dios Todopoderoso, Señor, yo que traje el carro acá y lo pararon y se lo llevaron. Gracias, Señor, porque se me punchó la llanta, Señor. Oh Padre, gracias, Dios Todopoderoso. En medio de todas aquellas cosas que podrían traer quejas, empezar a dar gracias. Este contentamiento que el apóstol Pablo experimentó, hermanos, llevó a la libertad y a esas cadenas que se rompieron de todos los presos. Pero el testimonio del apóstol Pablo también llevó a producir un fruto, que es el fruto de hablar su palabra. Por causa de su testimonio, no buscó sacar ventaja, hermano. Después de que se abrieron la prisión, se derribaron los muros, uy, gloria a Dios, Dios quiere que me vaya. Usted se pone a pensar en eso, hermano, con los que cristianos ahora, eso es lo que piensan, hermano. Pasa algo, hermano,
Y dice, eso fue de Dios. Le dan un mal cambio y es gloria a Dios. Dios sabía que yo tenía necesidad. Hermanos, y eso fue lo que pasó con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no decidió marcharse, decidió quedarse ahí. Y eso provocó que el carcelero que estuviera ahí viendo eso, yo quiero su Dios. Yo quiero al Dios que alabas tú. Y dice que al despertar el guardia de la prisión vio que las puertas de la prisión estaban abiertas. Tomando la espada quería quitarse la vida, porque pensaba que los prisioneros habían escapado. El 28 dice, pero Pablo lo llamó en alta voz y le dijo, no temas, no te hagas ningún daño, porque todos estamos aquí. Entonces él encendió una lámpara y se precipitó hacia adentro. Temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y habiéndolo sacado les dijo, señores míos, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Ellos experimentaron, este carcelero experimentó, probó los frutos de Pablo y de Silas. Aquellos que estaban presos experimentaron esos frutos, hermanos. Así que ya no están como aquel de Israel, que sus frutos eran únicamente para ellos. Hay mucha gente que dice, ay, pastor, viera que solo apedreando me pasan. Allá nosotros sí conocemos este dicho que le voy a decir. Cuando usted miraba un manguito ahí, hermano, tirado hacia arriba, decía, qué bueno que estaba. Agarraba una piedra, ¿verdad? Nosotros decimos una muda, decimos nosotros allá. Una piedra y bajaba el árbol, hermano. Hermanos, hay gente, mucha gente que tiene hambre de la palabra y empieza, pues, a provocar a los hermanos, porque quieren comprobar de que si realmente el fruto que están vendiendo es verdadero. Quieren tocarlo, quieren probarlo. Y muchas veces los tientan con codicia, muchas veces los tientan con mentiras, pero dentro de su corazón ellos quieren probar, ellos quieren experimentar que realmente sea la verdad. Así como este carcelero experimentó realmente, esto es un gran milagro, que ningún preso se haya escapado. Hermanos, si cualquiera que haya gustado alguna vez el fruto del Señor en su vida, y que en algún momento esa puerta de Efraín haya sido destruida, solamente con un arrepentimiento nosotros podemos retornar a la vid verdadera, porque nunca, jamás esa vid se secará. Jamás. La vid verdadera derrotó la muerte. Y en Él podemos encontrar únicamente paz y descanso. Y fuera de Él, hermano, fuera de Jesucristo, fuera de nuestro Señor, nada vamos a poder hacer. ¿Cómo vamos a afrontar, hermanos, nuestra vida social sin Cristo? No vamos a poder lograrlo. ¿Cómo vamos a afrontar los estudios, los niños? Sin Cristo no van a poder afrontarlo. El trabajo sin Cristo no lo van a poder afrontar, hermano. Esta vida únicamente la afrontamos en la vida verdadera, aquel que únicamente puede darnos frutos, hermanos. Quiero orar. Padre, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque por medio de estos frutos, Señor, que son agradables únicamente en Cristo, esa vid verdadera que nunca se secará, Señor. Ese Efratá, Señor, que hace aumentar, multiplicar, Señor, la fe de aquel que no la tiene, Señor. Que en medio de cualquier escasez, Señor, en medio de cualquier tiempo difícil, Señor, tú vuelves fructífero. En medio de la calamidad, en medio de la muerte, el tormento, Señor, tú vuelves fructífera el alma para ti, Señor. Que encuentres así como encontraste en Pablo y en Silas, Señor, alabanzas, frutos de labios, Señor, que glorifiquen tu nombre. No queremos, Señor, que pases en medio, Señor, de esta vida y que no encuentres frutos, Señor. Queremos permanecer en Cristo porque sin Él, Señor, nada podemos hacer.
Te pedimos perdón si nos hemos alejado de Él, Señor, y confiar en obras, Señor, de la justicia humana. Ayúdanos a poner nuestra confianza en Cristo, nuestra fe, Señor. Únicamente tú pides, Señor, creer en el maná que descendió del cielo, Señor, y que le alimentó, Señor, a aquellos hambrientos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre.